Sí, se te logra escuchar. Perfecto. A ver, voy a encender mi cámara. Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos, chicos. Vamos a iniciar esta segunda unidad del curso de semiología. Yo soy Edwin Alfredo Arias Castillo. Soy actualmente ya bachiller de medicina, ex interno el año pasado y un miembro antiguo de Asfixia. El día de hoy vamos a ver la clase de anamnesis respiratoria, que es la primera de esta serie de clases de la unidad de neumología. Bien, así que sin mayor otro preámbulo, vamos a empezar. Bien, chicos, a ver, tenemos el siguiente contenido. Vamos a hablar un poco de la anamnesis, los motivos de consultas, de los cuales son los siguientes acá. Todas las expectoraciones, cianosis, hemoptisis, vómica y disnea. Listo. Comenzamos entonces. A ver, muchachos, ustedes ya han recibido la semana pasada una clase de historia clínica. Pues vamos a repasarlo brevemente, ¿no? Acá, dentro de los componentes de la historia clínica tenemos dos principales, ¿no? Bueno, primero la ectoscopía, luego la anamnesis y al último el examen físico. Para esta parte que es la anamnesis, en particular vamos a dividirla en tres: la afiliación, enfermedad actual y los antecedentes. ¿Bien? Entonces, dentro de la anamnesis respiratoria, muchachos, vamos a encontrar que los principales motivos de consulta que te van a llegar a ti como futuro médico o ya médico tal vez, van a ser los siguientes. Dos, expectoración, hemoptisis, disnea, cianosis y por ahí hemos agregado un poquito de vómito. Ahora, adicionalmente, otro motivo de consulta frecuente vendría a ser el dolor torácico. Sin embargo, en esta oportunidad no se ha considerado pertinente añadirlo dentro de esta clase de patología respiratoria, ya que el dolor torácico es un poco más evidente o tiene mayor manifestación en lo que es la parte cardiovascular. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Eh, Dentro de lo que son antecedentes personales, muchachos, vamos a ver que la ocupación es sumamente importante, ¿ya? E incluso el lugar de donde proviene la persona. Por ejemplo, si ustedes al momento de entrevistar a su paciente, ellos les mencionan que de ocupación son mineros, habría que preguntarles qué es lo que principalmente, qué material suele buscar. Por ejemplo, si es que es un minero que trabaja en una mina de carbón, acá, es muy frecuente que a la larga, en 10 o 20 años, pueda desarrollar un tipo de neumoconiosis. En este caso, en particular con el carbón, se desarrolla la antracosis, ya en la cual los pulmones, ¿no? Ustedes saben, los pulmones, los dos pulmones suelen llenarse de un material negrito, ¿no?
si lo tuviéramos un corte histológico, veríamos a todo el pulmón lleno de carboncito, ¿ya? Y al final esto te va a generar una enfermedad pulmonar intersticial. Intersticial, ¿ya? Asimismo, hay otras neumoconiosis como la silicosis o la asbestosis, ¿ya? La asbestosis, etcétera. Cada una con sus diferentes características. Listo. Otro factor de riesgo, por ejemplo, en lo que es vivienda, sobre todo en las zonas rurales y particularmente en las zonas rurales que se encuentran en la sierra. La gente usualmente ahí cocina con leña, ¿ya? En unas cocinas antiguas que no tienen mucha ventilación, ¿no? Y está todo cerrado. Esa cocina con leña, muchachos, a lo largo del tiempo puede ocasionar que las personas desarrollen EPOC, ¿ya? Entonces, es muy importante saber, ¿no? Tal vez no acá en particular en la capital Lima, pero cuando ustedes hagan sus serums, por ejemplo, van a ver que en muchos pueblitos cocinan todavía así, con leña, ¿ya? Y es importante también preguntar, señor, señora, ¿usted en su casa de casualidad cocina con leña, utiliza leña para cocinar sus alimentos? ¿Ya? Y ellos por lo general van a venir con un cuadro de tos crónica. Listo, a ver, ¿qué más? Los agricultores, chicos, los agricultores, eh, vamos a ver que en este caso en particular tenemos dos tipos de enfermedades frecuentes. Los agricultores de caña, que desarrollan lo que es la pagasosis, y los de algodón, que desarrollan la bisinosis, ¿ya? También frecuente. Y por último, los carpinteros, por exposición a partículas microscópicas de madera, se van a depositar en los pulmones, van a desarrollar fibrosis pulmonar. Alfredo, disculpa, parece que hay un problema con la conexión. Hola, parece que se desconectó. Sí, Alfredo, justo en la parte del carpintero, en la madera. Ahí, A ver, continúa. voy a tratar de Normal, puedes cerrar solucionarlo la rápido. cámara. Sí, no hay problema. Sí, porque creo que con la cámara y todo eso, va a ser computadora. Un ratito. Ah,
Chicos, niños y emocionales, la conexión. Ya, Alfredo, si no hay problema normal, puedes apagar tu cámara para que baja la conexión. sí, creo que sí. Creo que sí. A ver, vamos a intentar una vez más. Estoy con una nueva conexión. Acá también estoy pendiente del celular, por eso que estoy viendo los dos lados. Si veo que ya no es muy inestable, desconecto la cámara. ¿Ok? Está bien, gracias. Listo, voy a seguir, muchachos. Disculpen las fallas técnicas. Saben cómo son estas cosas virtuales. A ver, ya. Listo. Entonces creo que nos quedamos por agricultores. Continúen, por favor. En la parte de carpinteros, con madera y la fibra, si llegaste a terminar el caso. Ya, listo. Entonces, con esa parte terminamos los antecedentes personales. ¿Ya? Ahora vamos a algunos antecedentes familiares. Por ejemplo, pacientes que tienen familiares cardiópatas, por lo general, también tienden a desarrollar cardiopatías. Y ustedes saben que el corazón está conectado a los pulmones, ¿no? Ocasionando algunas manifestaciones como la disnea. O a la larga, la falla del corazón va a generar que los pulmones fallen, ¿no? Y se llenen de líquido, etcétera, ocasionando también edema agudo de pulmón. Listo. Eso con respecto a las cardiopatías. Neoplasias malignas. Chicos, es sumamente importante preguntar a los pacientes si sus familiares han tenido algún tipo de cáncer pulmonar, porque es muy probable que la persona heredera también desarrolle cáncer pulmonar. Ya acuérdense que las neoplasias malignas se dividen en dos, que son de tipo central o periférico. ¿Ya? Entonces, averiguar sobre cáncer de pulmón me lleva a averiguar también si es que el paciente tenía antecedentes de tabaquismo. ¿Ya? Más abajo vamos a tocar. Asma. Chicos, es sumamente importante saber si su paciente ha padecido de asma o no, sobre todo cuando fue niño, ¿ya? Porque el asma se presenta más frecuentemente en la edad pediátrica, principalmente a partir de los 5 años, hasta los 11 o 12 años. Y adicionalmente es importante saber si los familiares, ya, llámese papá o mamá, o incluso hermanos, han padecido de asma, porque es muy frecuente también que si el hermano mayor o la mamá o el papá tienen asma, el niño o hijo también pueda padecer, o sea, altamente sospechoso de sufrir asma. Algunas alergias, principalmente las respiratorias, ¿ya? La exposición a estos alérgenos ambientales, ya sea polen, ¿no? O polvo, por ejemplo, ¿no? O incluso a veces la misma partícula de las pinturas, ¿ya? O el pelo de algunos animales, o incluso acá los ácaros, ¿ya? Son factores de riesgo para desarrollar alergias. Y esto está muy correlacionado con el patrón del asma alérgico, ¿ya? O el asma atópica, que es como se dice ahora. Las toxicomanías. Acá hablamos nuevamente, chicos, de tabaco, ¿ya? Y algunas drogas eh, parenterales o también enterales.
pero principalmente tabaquismo. Es el principal factor de riesgo para todas las enfermedades respiratorias. Llámese cáncer, llámese POC, ¿no? PID incluso también, incluso para desarrollar infecciones, ya sean virales, bacterianas, etcétera. Factor de riesgo más importante, cigarro, ¿ya? Esto se va a explorar en algo que se conoce como paquetes año, ¿ya? Paquetes año. Y esto va a determinar dos cosas, si es que es un fumador pesado o no. ¿Ya? Hay muchas calculadoras en internet que ustedes podrían utilizar para justamente si su paciente es un fumador pesado o no. ¿Ya? Y por último, tuberculosis. Chicos, no se olviden que estamos en Perú. Ya Perú es el país líder o el segundo, creo, no recuerdo ahora, en TB. ¿Ya? Y pues prácticamente todas las enfermedades pueden ser TB, si es que no lo habían escuchado por ahí una vez. Y la TB principalmente es pulmonar, ¿ya? Entonces, si ustedes ven un paciente desnutrido que vive en una zona hacinada, con múltiples familiares en su hogar, que ha bajado de peso, que está con febrícula, que está tosiendo más de 15 días, etcétera, sospechen altamente en TB, sobre todo si padece de hemoptisis, ¿ya? Vamos a ver ahorita qué es eso de la hemoptisis. Listo. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro factor que han escuchado? Bien, si no es así, continuamos. Listo. Ahora vamos a hablar de los principales motivos de consulta respiratoria. Dentro de ellos tenemos primero a la tos. La tos, chicos, se va a definir como la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios, que tiende a liberar al árbol respiratorio, acá hay un lapsus, al árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Entonces, podríamos decir nosotros que la tos es un mecanismo, ya, es un mecanismo de defensa. Listo. Y pues el mecanismo fisiopatológico es el siguiente. Vamos a ver que dentro de la mucosa van a haber estímulos, ¿ya? Estímulos que generan el famoso reflejo tusígeno. Estos estímulos pueden ser inflamatorios, mecánicos, químicos y térmicos. Eh, ¿Qué va a pasar a continuación? Vamos a ver que a nivel de la nariz y los senos paranasales tenemos receptores que van hacia el quinto par. En la zona posterior de la faringe, por acá más o menos, vamos a ver que hay receptores para el noveno par. Y a nivel de pericardio, diafragma, oídos, tráquea, bronquios, pleura, esófago, etcétera, vamos a ver que hay estímulos para el nervio vago, ¿ya? La cosa es que estos estímulos, por el que mencionamos cuáles son, van a viajar hasta el nivel del bulbo raquídeo, exactamente al centro de la tos. Y pues aquí se van a integrar para que a través de tres rutas generen lo siguiente. A través de los nervios espinales, ¿qué se va a ocasionar? Que los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, se contraiga, ¿ya? El frénico, nuevamente, a través del diafragma, el nervio que lleva ahí,
también se va a contraer. Y nuevamente el nervio vago, ¿no? Va a hacer que la laringe, tráquea y bronquios expulsen ese contenido, ¿no? Entonces, acá hubo un error también. Los músculos respiratorios van a ser los músculos accesorios, ¿ya? Esos accesorios son principalmente los intercostales, ¿ya? También los serratos, los subcostales, etc. Pero principalmente los intercostales van a contraerse junto al diafragma para expulsar ese contenido, ¿ya? Y la laringe, la tráquea y los bronquios van a encargarse de movilizarlo, principalmente con las células del epitelio, ¿no? A través de los cilios. Van a generar ese estímulo para liberar esa mucosidad o lo que sea que esté irritando al sistema respiratorio. Entonces, así se genera el reflejo toxígeno. Ahora, hablando ya de la semiología o la anamnesis, vamos a clasificarla en tipos, según el tiempo de aparición. La tos puede ser una tos aguda, es decir, aquella que dura menos de 3 semanas, una subaguda que dura de 3 a 8 semanas, o una tos crónica. Cada una de ellas me va a hablar sobre algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, si es una tos aguda, me podría hacer sospechar algún tipo de infección, ¿no? Ya sea una infección viral, bacteriana, o incluso podríamos hablar de hongos. Sin embargo, los hongos caerían tal vez más acá, ¿ya? Porque son mayormente infecciones oportunistas. Una subaguda tal vez ya me hace sospechar de algo un poquito más largo, ¿no? Como por ejemplo una tuberculosis tal vez, ¿no? O como ya habíamos mencionado, las infecciones por hongos. Ahora, una tos crónica, hay infinidad de causas de tos crónica, pero a la cabeza podríamos mencionar tal vez EPOC, ¿no? También EPIT, asma, ¿ya? Y por ahí también cáncer de pulmón. Las neumoconiosis también te generan tos. Y bueno, prácticamente casi todas las patologías respiratorias, ¿no? Pero esta es en la cabeza. Ahora, dentro del espectro clínico se puede clasificar en seca y húmeda, ¿no? Dentro de la seca es aquella que no moviliza secreciones, ¿no? Sino que responde tal vez más a estímulos mecánicos. Por ejemplo, típico ejemplo de tos seca, una tos por una neoplasia maligna de pulmón, ¿no? Imagínense que acá tenemos un bultito que está colindando con el bronquio. El bronquio evidentemente va a decir, oye, ok, hay algo extraño, necesito expulsarlo, pero no puedo, por más que toso y toso, no puedo, ¿no? Entonces, a la larga va a generar una tos crónica, seca, que no moviliza secreción, ¿ya? Y una tos húmeda, que puede ser a la vez productiva y no productiva. La productiva, no, o sea, es aquella que expectora o degluta, ¿no? Ya vamos a hablar de la expectoración. Entonces, en términos coloquiales, diríamos que es una tos con flema, ¿ya? Sí, siendo muy chabacanos. Pero una tos húmeda no productiva, por ejemplo, es aquella que se genera en el EPOC. Los pacientes con EPOC generan una tos húmeda, generan una secreción. Sin embargo, no siempre van a expulsarlo. ¿Y esto por qué? Porque sus mecanismos que ayudan a expectorar esa tos, perdón, ese contenido, están deteriorados. Por ende, van a producir un líquido, pero no siempre ese líquido va a salir.
Por eso es una tos húmeda no productiva. Es una espumosa blanca o algo así. Igual, los pacientes con EPI también generan una secreción. Sin embargo, no siempre la expulsan. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos algunos subtipos o características como la de la tosferina o tos quintosa. Ya, la tos quintosa o tosferina es aquella tos que te causa cianosis. Es decir, toses tanto que te vuelves azul. ¿Ya? En cambio, una tos coqueluchoide es una que quiere parecerse. ¿No? Ambos tipos de tos te dejan sin respiración, te la corta. Pero la diferencia entre la tos ferina per se de la tos coqueluchoide o el síndrome coqueluchoide es la cianosis. ¿Ya? Luego tenemos la tos ronca, es aquella tos que tal vez alguna vez habremos escuchado que está movilizando las secreciones internamente, pero no las expulsa, ¿ya? Típica de los pacientes con EPOC, o fumadores incluso, tienen ahí su voz toda ronca incluso, ¿no? Y al momento que tosen es como que si movieran todas las secreciones acá y están atrapadas, ¿ya? Y luego la tos emetizante es aquella tos que te hace toser hasta vomitar, ¿ya? Es muy frecuente en pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, ¿no? O que alguna comida les ha caído mal. Primero ellos no vomitan, primero tosen, ¿ya? Y una vez pasó la tos, comienzan a vomitar, ¿ya? Bueno, listo, continuamos. Expectoración. Ya, listo, todo va bien. A ver, chicos, la expectoración es la eliminación de la secreción procedente del aparato respiratorio, la cual es anormal, ¿ya? O sea, secreciones anormales que se encuentran en el aparato respiratorio. Para evaluar estas secreciones, vamos a tener que centrarnos en qué cosa, la cantidad, si es que es transparente o no, el olor, algunos dejan olor fétido, el color, la consistencia y la viscosidad. Respecto a la cantidad, vamos a medirlo, se puede decir así, ¿no? Y la medida más comparativa es si es que llena un vaso de agua o no, ¿no? Más o menos por ahí. Por ejemplo, si quisieran preguntarle a su paciente, ¿no? Al día más o menos cuánto bota de secreciones, ¿no? Siendo coloquiales, tal vez le preguntaríamos cuánta flema produce, ¿no? Llena un vaso, la mitad de un vaso, menos de un vaso, para orientarnos un poco. Luego la transparencia, ¿no? Si es que es una secreción tal vez transparente, nos indicaría un proceso tal vez viral, ¿no? O algo no tan severo o serio. El olor. El olor fétido de las secreciones usualmente está relacionado a las bacterias de tipo anaerobio. O, hola, 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 hola. Vale, Alfredo, ¿qué tal? Sí, se logra escuchar, ¿no? No hay problema. Gracias. Voy a apagar. En el chat comentan que se podría repetir esa parte, se entrecortó. Sí, sí, ya. Estábamos hablando de
la expectoración. Estamos en la parte de evaluación. Ya. Mencionábamos que vamos a evaluar 6 aspectos fundamentales, ¿no? La cantidad. Con respecto a la cantidad, mencionamos que la medida ideal podría ser un vaso de agua, de aproximadamente 250 mililitros. Entonces, al momento de evaluar cantidad, nosotros podríamos decirle a nuestro paciente, señor, señora, su tos o la secreción de su tos suele llenar un vaso de agua, menos de eso, la mitad, un cuarto, ni un cuarto, para ver si es que es mucho o poco. Con respecto a la evidencia, estábamos mencionando que si es que es una secreción de tipo transparente y líquida, suele asociarse a enfermedades del tipo viral, ¿ya? Eh, con respecto al olor, estábamos mencionando que el olor de tipo fétido es generalmente ocasionado por bacterias del género anaerobio o por restos de comida. Con respecto al color, listo, el color hay varios, ahorita vamos a hablar más detalladamente de eso. Y con respecto a la consistencia y viscosidad, lo mismo, sin embargo, la consistencia, Dios. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, creo que sí. Ya, decíamos que la consistencia eh, puede ser una consistencia líquida, ¿no? A una consistencia más o menos viscosa, llamémoslo así. Y pues la viscosidad va a depender del grado de pus que tengamos dentro de esa secreción, ¿no? Puede ser más o menos viscoso. Esto va de la mano con lo siguiente, con los tipos y colores. Tenemos 4 tipos principales. El ceroso, el cual suele ser un líquido claro, amarillento o ligeramente rosado. Principalmente esto se ve en los edemas agudos de pulmón, ¿ya? Los pacientes tosen como asalmonado, ¿ya? Y esto es producto de la transudación alveolar, ¿no? Esto se ve sobre todo en pacientes con ICC descompensada, por ejemplo. Listo. Ah, acá hago un error. El asalmonado o rojizo, ¿no? Es un líquido ceroso levemente teñido de sangre, como si fuera un lavado de carne. Esto principalmente en infecciones bacterianas. Por ejemplo, el MRSA te puede generar unos abscesos que te dan este tipo de secreción, ¿ya? MRSA es el Staphylococcus aureus resistente. Listo. Purulento. Eh, Imagino que todos acá en algún momento habremos visto este tipo de secreción. ¿No? Es una secreción fluida, opaca, que suele tener color amarillo o verdoso, ¿ya? Esto está muy de la mano con infecciones bacterianas. Pero ojo, esto no netamente me indica que sea bacteriano, ¿ya? La infección también puede ser viral, sin embargo, ¿por qué lo relacionamos más con las bacterias? ¿Por qué? Porque estos restos de pus no son otra cosa que restos de polimorfos nucleares muertos o neutrófilos. ¿Ya? Neutrófilos. Es casi lo mismo. Entonces, dependiendo de la cantidad de neutrófilos muertos, va a ser más o menos verdoso. Y esto también va a determinar la viscosidad. Si, si la secreción es de tipo amarillenta, suele ser menos viscosa que una verdosa. ¿Ya? Ahora, no es una regla general, muchachos, por si acaso. No siempre que vean un esputo
purulento, va a ser bacteriano. ¿Ya? ¿Es algo que nos sirve para orientarnos? Sí, mas no es algo cerrado. ¿Ya? Y al final tenemos el tipo mucoso, que suele ser incoloro, transparente, ¿no? Y tiene una consistencia líquida y de difícil eliminación. No es la típica secreción mucosa que nos da cuando estamos resfriados, por ejemplo, ¿no? Pues nos da un ataque pequeño de gripe o rinofaringitis, ¿no? Y comenzamos a producir líquido por la nariz. ¿Ya? Hasta acá no creo que haya mayor duda. Bien, vamos por la cianosis. La cianosis es la coloración azulada de la piel y mucosas que se observa cuando la hemoglobina reducida supera los 5 gramos por decilitros de sangre capilar. ¿Qué quiere decir esto? La hemoglobina reducida es la hemoglobina que está desoxigenada, ¿ya? Es decir, tu tensión de oxígeno cae, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Ustedes saben que una molécula de hemoglobina, más o menos con sus 4 anillos de fierro, va a cargar como 4 moléculas de oxígeno, ¿no? Más o menos eso. Entonces, la cianosis me habla de un estado de hipoxemia severa, ¿no? Donde esto no va a estar lleno de oxígeno. Entonces, si esto no está lleno de oxígeno, se ve una hemoglobina reducida, la cual suele aumentar en estos estados de hipoxemia severa, siendo el punto de corte para ver una cianosis clínica significativa el 5, ¿ya? Ahora, hay mecanismos de producción. Tenemos dos principales, la central y la periférica. La central se debe a una insaturación arterial de oxígeno o baja afinidad de oxígeno, ¿no? Entonces, se habla de una cianosis central cuando se produce, por ejemplo, en cabeza, ya sea a nivel perioral, ¿no? O peribucal, ¿no? En toda la cabeza y pues en las regiones centrales del cuerpo, ¿no? A partir, el inicio típico va a ser desde las manos hacia los brazos y las piernas, perdón, desde los pies hacia las piernas, ¿ya? Y en cambio, una cianosis periférica, vamos a ver que hay una saturación normal y donde está el trastorno específico va a ser en un aumento, perdón, una disminución de la, no, está bien, un aumento de la extracción de oxígeno a nivel tisular. Es decir, a nivel periférico, principalmente manos y pies, ¿ya? Se va a ver una desaturación mayor por algún fenómeno principalmente de vasos, ¿ya? De vasos pequeños. El ejemplo más típico que encuentro de una cianosis periférica es el fenómeno de Raynaud, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es el fenómeno de Raynaud? Lo pueden escribir en el chat y vamos a ver. ¿Ya? Pero entonces, no olvidemos esos dos mecanismos, central y periférico, ¿ya? Listo. Eh, vamos con hemoptisis vómica y disnea. La hemoptisis, muchachos, es la expectoración de sangre que proviene del árbol respiratorio, ¿no? Y su color es un rojo rutilante que puede tener burbujas por su contenido aéreo. Y tiene un pH alcalino. Ahora, no hay que confundir hemoptisis con estos diferenciales. Uno, hematemesis. La hematemesis es un vómito, no es tos. Es un vómito rojo negruzco y es ácido. Ya esa es la diferencia con la hemoptisis. ¿Ya? Entonces, también la zona donde proviene. La hematemesis es un vómito que proviene del sistema gastrointestinal.
mientras que la hemoptisis proviene del árbol bronquial. ¿Qué más? La epistaxis. La epistaxis, chicos, es el sangrado por la nariz. ¿No? Es una sangre roja que no tiene ni tos y se suele ver fácilmente a través de las narices. No hay mayor detalle que agregar. Y la gingivorragia es la sangre roja con un pH alcalino también, pero que proviene de las encías enrojecidas. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado al momento que les llegue un paciente por hemoptisis, evalúen bien cuál es el origen de esta sangre. Pero ahora, si ustedes detectan que es una hemoptisis, vamos a tener que clasificar la siguiente, masiva y no masiva, ¿no? La no masiva es aquella que tiene menos de 100 cc o 100 mililitros. Sin embargo, la masiva es aquella que tiene un volumen entre 100 y 600, ¿no? Un punto de corte común, 500. Y una amenazante es aquella hemoptisis que está determinada por el volumen total del sangrado, la velocidad y la reserva cardiopulmonar del paciente, ¿no? Dentro de la etiopatogenia, vamos a ver que hay dos sistemas principales. El primero, el sistema de la arteria pulmonar, ¿no? Y el segundo, el sistema de las arterias bronquiales. Recordemos que la arteria pulmonar es aquella que cumple con la función del pulmón, ¿no? Que es la hematosis o intercambio gaseoso. Recordemos también que esta arteria pulmonar tiene menos niveles de oxígeno, no es sangre desoxigenada y está caracterizada por su baja presión, ¿no? En cambio, las arterias tienen la función de nutrir a los tejidos del pulmón, ¿no? Por ende, oxigenar a los tejidos que irrigan y tiene presión sistémica. Ahora, la hemoptisis principalmente se da cuando se afectan las arterias bronquiales. ¿Por qué? Porque son justamente ellas quienes presentan presión sistémica y también son ellas las que se pueden dañar, ¿ya? Recuerden también ustedes que las principales etiologías, ¿ya? Acá, vendrían a ser tres: neoplasias malignas, TB y enfermedades por hongos como la aspergilosis. Y de la TB, una consecuencia que frecuentemente da hemoptisis son las bronquiectasias. Bronquiectasias. Ya, en ese orden. Si les llega un paciente que está con esputo hemoptoico, esputo sangriento, a la cabeza piensen neoplasias malignas y TB. Y busquen, por favor, siempre en un paciente, o busquen hacer más estudios, o ampliar los estudios en un paciente con hemoptisis, y determinar la causa, ¿ya? Luego tenemos a la vómica, ¿no? La cual es una expectoración brusca y masiva de pus, proveniente de la evacuación de las cavidades o abscesos pulmonares, ¿ya? Dentro de la patogenia tenemos a los tres grandes grupos que hemos mencionado, ¿no? Los abscesos pulmonares, los quistes ciáticos y los empilemas. Siendo los quistes ciáticos los de la principal causa. Los quistes ciáticos pueden clasificarse en dos: sin complicación o con complicaciones. Si es que es un quiste sin complicación, es decir, un quiste no roto, como el de acá, desde una vómica de líquido claro, cristalino, como si fuera agua de roca. Sin embargo, si su quiste está roto, es decir, se ha complicado el quiste del pulmón, les da una vómica de color y olor fétido, principalmente de acuerdo al germen responsable, que suele ser el echinococos granulosos, ¿ya? Entonces, la vómica principalmente se manifiesta con el quiste hidratídico. Listo. Y ya para terminar, y en aras del tiempo, vamos a hablar de la disnea. La disnea es una experiencia subjetiva de disconfort respiratorio que conlleva sensaciones
distintas y variables en intensidad. Se puede clasificar en disnea de esfuerzo y disnea de reposo. Asimismo, la disnea de reposo puede ser continua o paroxística, es decir, aquella que se presenta una vez, se detiene, luego se vuelve a presentar y así sucesivamente, como si fueran episodios aislados. Según el mecanismo fisiopatológico, tenemos dos principales órganos que están afectados, a nivel del sistema pulmonar y a nivel del sistema cardíaco. En el sistema pulmonar podemos tener problemas en el intercambio de gases, en la bomba respiratoria o en el centro respiratorio. Mientras que en la función cardíaca puede estar afectada la contractibilidad, la frecuencia o la isquemia, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos alterados pueden originar disnea. Ahora, hay múltiples escalas para clasificar a la disnea, chicos. Aquí yo les he traído la escala de la New York Heart Association, que es una de las escalas más utilizadas, ¿ya? Pero ojo, también tienen la escala de la MRC, que se utiliza principalmente para EPOC, ¿no? Y otras escalas que pueden buscar en línea. Vamos a hablar de esta porque también me sirve para ponerlos más o menos en un contexto en el cual ustedes pueden identificar y hablar de su paciente en Disney. Por ejemplo, una disnea de grado 1, ¿ya? Es aquella disnea que se presenta a grandes esfuerzos. Por ejemplo, ¿qué grandes esfuerzos? Correr, hacer deportes, ¿no? Un fulbito, básquet, etc. Subir varios pisos, 3, 4 pisos, ¿no? Entonces, esos grandes esfuerzos al paciente, de lo que antes le podía hacer de lo más normal, ahora le generan molestias, ¿no? Tal vez antes duraba jugando su partido 1 hora o hora y media, y ahora ya está cansado, ¿no? Le está faltando el aire. O, por ejemplo, pacientes que sí, trabajan en un quinto piso, que normal podían subir los 5 pisos, pero ahora ya están en el segundo y se cansan, ¿no? Entonces, esos son los grandes esfuerzos. Ese es el grado 1. Eso nos habla de que es un paciente que probablemente tenga una enfermedad pulmonar o cardíaca, el cual está generando un esfuerzo mayor, es decir, está fallando su pulmón o su corazón, ¿ya? La disnea en esfuerzos moderados, el grado 2. ¿Qué son estos esfuerzos moderados? Por ejemplo, caminar, subir un piso por escalera, correr un breve trecho, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene dificultades para caminar, por ejemplo, 2 cuadras, ¿no? O subir todo un piso entero, ahí hablamos de una disnea de grado 2. Grado 3, esto ya es una disnea más severa, es una disnea de esfuerzos ligeros. Por ejemplo, no se puede asear, no se puede vestir, se cansa de hablar, se cansa de comer, ¿no? Su paciente dice, doctor, yo ya no puedo ni siquiera comer porque siento que me ahogo, estoy todo el día con esa sensación rara, ¿no? Ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, su paciente tiene un problema de disnea severo. Y ya el grado 4 es una disnea ya terrible, en muy mal estado, que el paciente lo ataca en pleno reposo físico o emocional. Es decir, el paciente puede estar sentado y está ahí con su disnea. Ahora, según la forma de inicio, tenemos dos tipos, la aguda y la crónica, ¿no? La aguda es aquella que se da en una serie de minutos u horas, principalmente antes de las 24 horas, ¿no? Y se suele acompañar de otros síntomas. Por ejemplo, las formas más frecuentes de disnea aguda, los infartos agudos de miocardio, los tromboembolismos pulmonares, ¿no? Etcétera. Estas dos en la cabeza. Y la disnea crónica es aquella disnea que va progresando en el tiempo, ¿no? Y acá se puede aplicar prácticamente estas escalas, ¿no? Es una disnea que, por ejemplo, el mes pasado tenía una disnea grado 2 y ahora reevalúas a tu paciente y está en un grado 3, ¿no? O sea, un tiempo de semanas o meses y hay antecedentes o historia de enfermedad cardiopulmonar.
¿ya? Y bueno, las posiciones modificantes son la ortopnea, ¿no? Por ejemplo, es una disnea que está presente en un decúbito dorsal, ¿no? Y mejora con la posición sentada. Son aquellos pacientes que tienen que dormir con 1000 almohadas atrás. La disnea paroxística nocturna, que es la sensación de ahogo durante las noches, ¿no? El paciente lo obliga a levantarse, a incorporarse, porque no puede respirar, ¿no? Pierde todo el aire por un breve segundo. Y se suele acompañar de otros síntomas, como por ejemplo tos, sudor, crepitación o taquicardia. Y por último, la trepopnea, que es el paciente el cual prefiere la posición de cúbito lateral, ¿no? Porque estar echado le genera esa sensación incómoda. Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? Vamos a ver el chat. Hay un mensaje directo ¿Cuál es? No, eh, no puedo verlo. de María al parecer, con respecto a al TBC, ¿no? Al terminar los antibióticos, ¿desaparece de nuestro organismo o es algo que permanece? A la TV. Ya. Bueno, no es el tema de hoy, pero vamos a responder la pregunta. Cuando tú tienes un paciente con TBC, primero eh, vas a tener que hacerle pruebas a tu paciente para determinar el tratamiento. Tienes que determinar si es una TB sensible o resistente. Si es que es una TB sensible, el tiempo de terapia antibiótica son 6 meses. Si es que es una TB resistente, va a depender. ¿Y de qué va a depender? Del antibiótico al cual sea resistente. ¿Ya? Ahora, los pacientes con TB, ¿ya? Tienen dos etapas, la TB latente y la TB activa. En la TB latente es donde se forma una preinfección y en la TB activa es donde ya hay lesión y solo está reactivándose, por así decirlo, ¿ya? La TB latente es pausa sintomática, o sea, tiene pocos síntomas, mientras que la TB activa tiene múltiples síntomas y en la cabeza está la hemoptisis. Ahora, una vez que tú le das terapia antibiótica a tu paciente, esta va a cubrir todos sus pulmones, etcétera, más no va a hacer que se regenere. ¿Ya? Es decir, tu paciente con TB ya tratada, que cumplió su tratamiento, todo bonito, bacán, va a quedar con su lesión para siempre. Y esto lo va a predisponer a generar otras lesiones y que otras patologías puedan desarrollarse en ese lecho o esa lesión que dejó antes. ¿Ya? Es por eso que es muy frecuente que los hongos, llámese aspergiloma, ¿no? U otro tipo de hongos, como por ejemplo el histoplasma, etcétera, generen su enfermedad en pacientes con TB o que padecieron TB anteriormente. ¿Sí? Espero que eso haya respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta o duda? En el caso de la disnea, ¿lo consideramos como signo o síntoma? Esa es una buena pregunta. Podríamos considerarlo como ambos. ¿Por qué como ambos? Porque pues, la definición típica del síntoma es algo que el paciente refiere, ¿no? Es algo subjetivo. Mientras que el signo es algo objetivo, algo que tú puedes ver. Entonces, por ejemplo, tu paciente que tiene una disnea de grado 1 va a ser una disnea de grandes esfuerzos, entonces no lo vas a poder ver, es algo que el paciente te va a referir. Mientras que una disnea de grado 4, tú vas a poder ver a tu paciente que literalmente se está ahogando, ¿no? Vas a verlo como que, ¿no? Algo así para ponernos en contexto. Entonces, no hay que cerrarnos como tal a que sea un síntoma o signo, no puede ser parte de ambos,
¿no? Entonces, puedes considerarlo como los dos, ¿no? Como síntoma o como signo. Listo. Bien. A ver, otra pregunta, porque ya son las 8. Bien, me parece que no hay más